¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿comenzamos, doctor? Sí. Bueno, después de esta ausencia durante varias semanas, pues vamos a continuar con nuestras preguntas. Vamos a ver qué nos depara el destino. A ver. Comenzamos. Dice, yo me pregunto si al vivir en la divina voluntad, Jesús nos va dando la gracia de entender todo, porque nos gastamos en discernir hasta el más mínimo detalle. ¿No será esto dudar de lo que Él nos promete? Bueno, la palabra discernir definitivamente deberíamos de quitarla, porque el discernir es tratar de entender lo que dijo. Y Jesús en este libro, o sea, en estas revelaciones, habla con un lenguaje tan sencillo y tan claro que en realidad no hay necesidad de eso. Lo que pasa es que a veces, al no comprender no las palabras, sino el sentido en que lo dicen, queremos cambiarle para adecuarlo a lo anterior. O sea, Jesús viene y nos dice cosas no nuevas, porque están desde el Evangelio, pero que la Iglesia no ha continuado. O sea, simplemente la divinización del hombre. O sea, esto es algo que no choca con lo conocido, aunque está expresado en el Evangelio, está expresado en las cartas de los apóstoles de Pedro de Pablo y de Juan y alguna también de Pedro, y sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica. El problema es que como no se han manejado, entonces parecen estar en contra. Y entonces se dice, vamos a discernir. No tenemos que discernir nada. Tenemos que creer. Aquí es fe, nada más. Doctor, aquí hay una pregunta muy actual. Porque dice, doctor, ¿por qué si se convocó a orar y hubo una consagración para que no ganara el régimen actual, ¿por qué obtuvimos este resultado? Interesante pregunta. Yo empezaré con recordar un poco lo que pasó en el Antiguo Testamento en Nínive. En Nínive, Dios estaba dispuesto ya a castigarla, a destruirla por los pecados que había en ella. Y le encarga a Jonás para que vaya y les anuncie esto. Después del anuncio pasó algo que no ha pasado en nosotros. Lo primero es, se arrepienten, arrepentimiento. Lo segundo es una como penitencia que hacen y luego pedir perdón. Por lo tanto, son varios pasos: arrepentirse, reconocer todo lo que se ha hecho, hacer penitencia y pedir perdón. Bueno, tenemos desafortunadamente en nuestro país un régimen que no es acorde a lo que nosotros somos, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra religión, nada. Pero esto debemos tomarlo como una advertencia. Yo pienso que este régimen que está terminando ahorita es como el anuncio de Jonás. Ahí vamos, si siguen así, viene algo peor. Seguimos igual, o peor quizá. No hubo arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De esta forma de vida en contra de la vida, aceptándolo todos como algo normal. Esta aceptación de lo no natural, o sea, de ir en contra de la propia naturaleza,
y sobre todo justificándola, poniéndola como casi como una ley, o sea, tolerándola, la sociedad, aplaudiéndola, y prácticamente yo diría que son los dos puntos centrales de la falla que tenemos. La vida contra la vida y esto de contra la naturaleza. ¿Qué necesitábamos nosotros? Un aviso. Y ese aviso fue este régimen. Un aviso donde Dios nos está diciendo, cuidado, porque pueden ir hacia algo peor. ¿Hicimos caso? No, definitivamente nadie hizo caso. En los últimos días se convoca a oración, se convoca a una consagración del país, en fin. Pero yo diría, ¿tenemos conciencia de lo que realmente estaban haciendo? ¿Tenemos conciencia de lo que realmente se necesitaba? Y sobre todo, ¿tenemos conciencia del por qué estamos en este punto? No. Simplemente lo vemos como algo, ¿cómo diríamos?, desafortunado. Bueno, no hubo nada de eso. El castigo, porque esto es un castigo, sigue adelante. O sea, y tendremos que sufrir todo lo que venga, y por favor que no haya lamentos ni nada, porque seguimos exactamente igual. O sea, entonces estamos en un punto en donde quizá algunas personas o en algunos medios se tengan la idea de que esto lo mandó Dios. Yo diría que sí y no, como de costumbre. O sea, sí, porque Él lo está permitiendo. No, porque Él no lo manda, lo permite. Sí, porque esto es un castigo, o sea, y tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Así que no nos quejemos, simplemente empecemos a ver que necesitamos conversión, necesitamos arrepentimiento y necesitamos pedir perdón. ¿No lo queremos hacer? Estoy casi seguro que no lo vamos a hacer, porque vivimos en un país, en un medio en el que a nadie le interesa lo que está pasando. Nadie se preocupa por lo que está sucediendo. Así que vamos a seguir igual o peor. Así que yo creo que ese es el punto. No hubo lo que Dios quería que hubiera con el anuncio. Bueno, ahora viene la realidad. Porque el anuncio fue nada comparado con la realidad que se nos espera. Viene un comentario. Dice, doctor Tomasini, siento mucho decirle que está usted equivocado. En Hebreos 10 y 11 dice, bueno, equivocado de otra cosa, no sé. Dice, en Hebreos 10 y 11 dice, el sacerdote no puede perdonar pecados. Es el comentario de esta persona. Bueno, tiene razón y no tiene razón. Tiene razón, sí, porque esos capítulos están hablando del Antiguo Testamento. Están hablando del ofrecimiento de sacrificio de animales, o sea, y que eso no perdona los pecados. Totalmente de acuerdo. Está hablando de los sacerdotes de aquel tiempo, también totalmente de acuerdo. Pero si no ha leído bien, yo le invito a que lea nuevamente con mucha calma, porque habla del nuevo sacrificio, que es el válido, que es el sacrificio de Jesús, y que este es el que viene realmente a solucionar el problema del pecado. Así que el nuevo sacrificio, que es el sacrificio de Jesús, tiene todo el poder de perdonar. Pero es un poder
que se le delega a los sacerdotes. No es un poder que yo diga, me confieso con Dios y Él me perdona. No, eso es de protestantes. El punto es, Jesús dejó al sacerdote como intermediario entre Él y la criatura. Y se los dice de una manera muy clara. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Todo aquel al que le perdonen los pecados, le serán perdonados. Al que no se los perdonen, no le serán perdonados. Si eso lo hay que discernirlo, perdón, pero estamos totalmente errados. Eso no se discierne porque es muy claro. Así que cada quien siga pensando lo que quiera, y a esta persona yo le suplicaría que lea con calma y que entienda lo que está diciendo en hebreo, ¿sí? Doctor, ¿nos puede explicar qué pasó con lo del alma niña? ¿Por qué ya no siguieron leyendo de ella en Mundo Católico? ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, se supone que hubo algunos libros de esta revelación, supuestamente, en que sí lo comentaron. Estuvieron comentándolo, estuvieron haciendo programas, en fin, se terminaron, ya no hay problema. A todo aquel que le haya gustado, bueno, les tenemos una noticia. Ya hay nuevos libros. Y Mundo Católico va a empezar nuevamente con estos nuevos libros. Yo sí quisiera hacer una recomendación. No pongo ahorita ninguna objeción en cuanto a la revelación, a la supuesta revelación. Pero yo les digo, ¿quieren aprender de divina voluntad? Tienen el libro de cielo. ¿Para qué andar buscando en otros lados? A mí, ¿qué me puede importar lo que diga Alejandra de la divina voluntad si yo tengo las palabras de Jesús en mis manos? ¿Sí? Entonces, bueno, cada quien decide, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que nos encanta el morbo, nos encanta el hurgar las cosas, sobre todo cuando se refiere a castigos o se refiere a palabras que exaltan de alguna manera todo lo que está revelado por Jesús. Bueno, ¿y por qué no le hacemos caso a Jesús? Realmente lo lamento, pero son ustedes niños y no sé, y niños ignorantes si siguen este tipo de pláticas, ese tipo de conversaciones o de revelaciones. Nada más. Sí, pues a lo mejor lo del alma niña serviría para llevar a alguien hacia Luisa. Claro. Pero no que Luisa los lleve hacia el alma niña. Y están totalmente embobados, porque esa es la palabra, embobados, con lo que dice el alma niña. Bueno, vuelvo a repetir, qué bueno que lo dice, pero como dice Alejandro, es para el que no sabe, para el que no conoce, y llevarlo a Luisa. Pero las personas que conocen, que tienen el libro de cielo en las manos, perdón, pero están desperdiciando su tiempo. Dice, en el Padre Nuestro debemos decir, perdona nuestras deudas divinas, dice. ¿Quiénes son nuestros deudores en divina voluntad? No son deudores en divina voluntad. Perdonamos a nuestros deudores. Voy a empezar primero por la forma como cambiaron el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que cambiaron, que dicen ahora, es perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Yo ofendo supuestamente divinamente a Dios, con mis actos contrarios a Él. Pero el que me ofende a mí, Alejandro que me ofende, no me ofende divinamente. ¿Sí? Entonces no se trata de perdonar una ofensa divina. Lo mismo es en esto de las deudas.
Nosotros somos deudores de Dios, porque Él le debemos una vida divina en cada uno de nosotros. Porque para eso estábamos destinados. Le debemos una vida divina en cada acto que teníamos que hacer unidos a la divina voluntad. Por lo tanto, hemos dado al traste con lo que Él deseaba, le hemos dado muerte en nosotros a esas vidas divinas. Y esas son las deudas que tenemos. Esas son las deudas que nadie podía pagar porque nadie tenía vida divina para resarcir lo que le habíamos quitado a Dios. Por eso tiene que venir Jesús, que es el que tiene vida humana y vida divina. Pero las deudas son: Alejandra me debe 5 pesos, me tiene que pagar, o yo perdono esa deuda, deudas humanas. Doctor, quien no toma la comunión como sacramento no tiene vida eterna. La comunión fue puesta por la Iglesia. ¿Qué sucede con personas buenas que se donan como don de Dios mismo hacia los demás y no tomaron la comunión? Primera corrección, la comunión no la pone la Iglesia, sino es instituida por Jesús en la última cena, y la Iglesia lo único que hace es repite aquel momento cuando Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía. O sea, les da el poder de poder consagrar las hostias, de poder hacer esa transubstanciación del pan y del vino en Jesús. Entonces, no es de la Iglesia, es Jesús. Segundo, no hay otra forma de recibir la comunión más que como sacramento. Yo no puedo decir que recibí la comunión quitándole el carácter de sacramento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa con una persona buena que no comulga? Pues está bien. Miren, hay muchas, ¿cómo diríamos? Muchas ideas, sobre todo en este punto, una persona buena. Bueno, una persona buena, de alguna manera, o sea, está llevando a cabo lo que Dios quiere. No comulga. Bueno, ahora, en el momento de su muerte, en unos instantes antes de morir, va a enfrentar no es un juicio, es un encuentro con Jesús, donde Jesús le va a enseñar todo lo que Él hizo y todo lo que la voluntad humana hizo. Si en ese momento esa persona se arrepiente por no haberlo hecho y pide perdón, esa persona se salva. Tendrá que ir al purgatorio durante algún tiempo. Y sobre todo, si entendemos las palabras de Jesús, o sea, aquello de: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no lo come y el que no la bebe no tendrá vida eterna. Todo aquel, o sea, que no recibe el cuerpo y la sangre de Jesús, está en un riesgo muy grande de perder la vida eterna. ¿Qué pasa con esa persona buena? Ya lo dije, pero en muchas personas buenas es más filantropía que hecho por Dios. Todo bien que no tenga su principio en Dios, lo único que hace es hacer crecer la soberbia y la vanidad, el amor propio. Así que ustedes digan si se puede o se debe hacer, o hay que justificar al que hace obras buenas sin Dios. Jesús le dice a Luisa lo que es la verdadera caridad. Dice: la verdadera caridad es hacer todo por mí, para mí y en mí. Y en mí. Así es. Es como decía un sacerdote una vez, que voy a la escuela y saco 10 en todo, y el siguiente año igual. En la carrera
10 en todo y soy el mejor alumno. Y entonces ya llego a una casa que me guste, toco el timbre y digo, ya vengo a vivir aquí. ¿Por qué? Porque saqué 10 en todo. Bueno, y a mí qué me importa. No hay cielo sin Dios. Así es. Dice es un comentario. Dice, el alma es la que resucita, no el cuerpo, para aprender. O sea, es como comentario y pregunta. Resucita. Sí, dice que el alma es la que resucita y no el cuerpo. Bueno, depende de cómo lo tomemos. O sea, San Juan nos habla de 2 resurrecciones. La primera es la resurrección espiritual, que es cuando el alma se convierte, cuando el alma realmente encuentra a Dios y empieza a seguir todo lo que Jesús y la divinidad nos manda. Y la segunda resurrección es la del cuerpo, que será al final del tiempo. Si a esa resurrección se refiere, estamos de acuerdo, porque hay 2 muertes, la muerte del espíritu y la muerte del cuerpo. Pero la muerte del espíritu no es igual a la del cuerpo. No es que de repente deje de existir y luego vuelva otra vez, sino simplemente se refiere a cuando el alma peca, cuando el alma se aleja de Dios y pierde la gracia. Esa es la muerte espiritual. Y la resurrección, en definitiva, es el regresar nuevamente, ¿sí? ¿En qué manera se regresa? El arrepentimiento, la confesión y volver nuevamente a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Doctor, tenemos un grupo nuevo. Qué bueno. Fíjese, fuimos del otro grupo, o sea, de los originales, y empezamos bien. Pero hay algunas personas que quieren meter oraciones. ¿Qué les digo? Que se regresen al grupo de los originales. O sea, este es un tema crucial dentro de la divina voluntad. La oración. Estamos de acuerdo en que hay que rezar, sí. Pero Jesús enseña a rezar en la divina voluntad. Hay una lectura muy precisa en el libro 11. No recuerdo ahorita el número. No 123. Sé, 123. Él reza, pero como reza. Es ese. Donde Jesús le dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Y le enseña a rezar. Y no es más que un giro. Un giro donde el alma recorre las obras de Dios, recoge el amor, recoge la gloria, todo lo que Dios ha puesto en todo lo creado para nosotros, recoge todo el sacrificio, todo el amor de Jesús para nosotros y le paga con el amor divino en todo lo creado y en todas las obras de Él. Eso es rezar en divina voluntad. Por lo tanto, si queremos volver a lo anterior, está bien, lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer, pero por favor, primero pónganlo en la divina voluntad para que les cuente, aunque sea como actos, ya no como vida, como actos. Bueno, de los males, el menos. Pero si se adentran más en los escritos, si tratan de llevar a cabo todo lo que Jesús nos enseña, se darán cuenta de que todo eso no es otra cosa más que un preámbulo de lo que es el girar. Cada quien decide que se regresen al otro grupo. Y cuando rezamos, ¿qué rezamos? Por ejemplo, el Padre Nuestro, que es palabra de Jesús. El Ave María, que es también palabra de la Anunciación de María. Leer la palabra de Jesús en la divina voluntad, y Jesús dice, cuando hay 2 o más, allí estaré con ustedes. Pues qué más oración que estar estudiando el libro del cielo con un grupo.
¿no? Pues sí, pero esto es pecado mortal para algunas personas. Entonces la palabra de Jesús es más de dos o más. Así es. Dice, si Jesús tomó 3 gotas de sangre de María, pero fueron 5, ¿no? Fueron 5 gotas. Dice, María es nuestra madre biológica también. Nosotros, Jesús es formado con la tierra de María que está representada en 5 gotas de sangre. O sea, es una repetición de lo que pasó en el paraíso terrenal. En el paraíso terrenal, Dios forma el cuerpo de Adán del barro de la tierra. Y después, para darle vida, le insufla el aliento en 2 ocasiones. La primera para crear el alma con toda la parte de espiritual, y la segunda para ponerse Él ahí en el hombre para darle vida. En la humanidad de Jesús, esa pequeña humanidad que se formó en el vientre de María, pasa lo mismo. El Espíritu Santo toma 5 gotas de sangre representando la tierra de María, o sea, la tierra, y después, y que ya está formada, entonces el Verbo Eterno se introduce en ella para darle vida. Esto es en cuanto a la vida material de Jesús y la vida espiritual de Jesús. Nosotros no estamos incluidos ahí. Jesús nos incluye en su vida, nos toma, nos pone en Él, tomando toda nuestra vida, todos nuestros actos, todos nuestros pecados, para empezar a redimirlos. Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada que ver biológicamente con la maternidad de María. Tenemos maternidad espiritual con María, eso es otra cosa. Pero material, definitivamente no. Doctor, ¿podría hablar un poquito sobre los peligros de caer en el pecado de la idolatría o de sentirse ya como Jesús y volverse soberbio? Este es uno de los puntos más peligrosos de la divina voluntad. Cuando no estamos totalmente centrados, cuando no hemos reconocido nuestra nada, que eso es lo primero que Jesús nos pide, llega a tu nada. Cuando todo es fingido, cuando todo es simplemente una parodia lo que estamos haciendo y pensamos que vivimos en la divina voluntad porque ya renuncié a todo. Perdón, pero eso es, como dije ahorita, es una parodia, es un simple teatro, un cuento. El día que nuestro yo desaparezca, en ese momento habremos llegado a nuestra nada. ¿Qué tanto habremos logrado hasta el día de hoy? Simplemente analicémonos. ¿Cuántas veces nuestro pensamiento está dirigido a nuestro yo? ¿Cuántas veces? Yo diría que todas. Y el vanagloriarse porque se conoce la divina voluntad, porque nos gusta, porque realmente nos atrae la divina voluntad, pero nos atrae el conocimiento, pero no la práctica, porque en la práctica es donde tenemos que quitar el yo, y eso es muy, muy difícil. Jesús se queja exactamente de eso. Hay lecturas, por ejemplo, aquella que dice, ¿cuántos que me han ofrecido tanto, a la hora de la hora se echan para atrás? O sea, dicho al tipo mexicano, se rajaron. O sea, ¿cuántos rajones tenemos? Es la gran mayoría. O sea, vuelvo a lo mismo, al mismo punto. Creemos que con decir la divina voluntad, yo vivo en la divina voluntad, y llenarnos la boca con la palabra fiat, ya la hicimos. No, estamos muy equivocados.
aunque no digamos fiat, aunque no digamos divina voluntad, pero que estemos total y absolutamente inmersos en el obrar divino en nosotros, en ese momento estamos viviendo en la divina voluntad. Fuera de eso, no estamos. Por lo tanto, la soberbia es cuando la persona se cree que ya vive en la divina voluntad, se cree que ya la divinidad está en él o en ella, y se cree con el derecho de juzgar, de corregir a los demás, porque es Dios quien está juzgando, Dios quien está corrigiendo, es Dios quien lo está guiando. Eso se llama la herejía del yo. Y en donde desafortunadamente una muy buena parte de las almas que están tratando de llegar a vivir en la divina voluntad están cayendo en esa idolatría personal, creyendo que es Dios quien actúa en ellas. Dice, el Espíritu Santo es quien nos dará el don de vivir en la divina voluntad. Sí. Jesús dice que es en el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. Mire, doctor, preguntan, si yo me quiero fundir con el Señor, digo, tú en mí y yo en ti. Cuando yo bendigo a mis hijos y esposo, yo les digo, los fundo con el Señor, Él en ustedes y ustedes en Él. Pero me dicen que decir la palabra fundo está mal. ¿Me puede orientar? ¿En qué sentido? ¿En que ella se funde? En que ¿O le quien dicen que quiere la palabra fundir, que está quiere? mal. Por eso, nadie puede fundir a otro. O sea, ¿podemos bendecir a nuestros familiares? Sí. ¿Podemos desearles lo mejor? Sí. Pero yo no puedo fundir a Alejandro, porque para que Alejandro se funda en la divina voluntad, es su voluntad de él que llame a la divina voluntad y le diga, ven, obra junto conmigo y yo me hago a un lado para que tú pongas todo en mis actos. Entonces yo no tengo la capacidad de hacer eso. Ni siquiera Dios lo hace. Porque el hacerlo sería simplemente, el quitarle la libertad a la persona. Entonces, el buen deseo de hacerlo está bien, pero mejor diga yo te bendigo y listo. Dice, no podemos saber si vivimos en la divina voluntad, pero podríamos hacer muchos actos para lograr a lo divino las reparaciones de las que dice nuestro Señor en María Valtorta. A ver, otra vez. Dice, no podemos saber si vivimos en la divina voluntad, pero podríamos hacer muchos actos para lograr a lo divino las reparaciones de las que dice nuestro Señor en María Valtorta. ¿Podemos hacer muchos actos? Sí, debemos hacerlos. Si realmente están hechos en divina voluntad o no, esto no lo sabemos. Pero lo que cuenta es la intención. Jesús toma en cuenta la intención de la persona. Por lo tanto, si la intención es reparar, bueno, vamos a reparar. Y no es en modo de María Valtorta o no. Una reparación tiene que ser, para ser completa, debe ser tal y como Jesús nos la enseña en Luisa. Si no, bueno, queda en modo humano, en modo de un buen deseo, y probablemente, bueno, se pueda traspolar lo que se dice en María Valtorta a Luisa, pero no tiene ningún sentido decir como le dijo Jesús a Luisa.
es mejor, como le dijo Jesús a Luisa, digo a Valtorta, si no es mejor decir como le dijo Jesús a Luisa. Los sufrimientos que Luisa pide a Jesús de sufrir como víctima sin ser en público, o sea, su estado de petrificación, solo los sacerdotes podían sacarla de este estado y era en ese momento cuando Jesús llevaba su espíritu a otros lugares. Sí, y solamente la obediencia, o sea, que le daba el sacerdote de volver, era lo que la sacaba de ese estado. Y otra pregunta parecida dice, cuando Luisa habla de que Jesús la colocaba en la cruz, ¿eso sucedía en su interior, así como cuando le participaba de los flagelos, espinas y clavos? Bueno, en un principio Jesús la tiene como alma víctima, como cualquier alma víctima. Incluso Luisa tiene los estigmas. O sea, los estigmas que ella le pidió que no fueran visibles, pero que, según dicen, esto no sabemos bien, se transparentaba a través, a contraluz, se transparentaban los orificios de los clavos. En términos generales, bueno, esto es un periodo de tiempo, o sea, le da el sufrimiento físico. Llega un momento en que llega Jesús y le dice, ahora te quiero crucificar, pero te voy a cambiar tu cruz, porque la cruz que tienes hasta ahorita no es suficiente. Se me la voy a llevar al cielo como una muestra de tu amor, en fin, pero te voy a bajar otra cruz. Y esa otra cruz es el sacrificio de la voluntad de Luisa, donde cada acto es un clavo que le ponen a la voluntad de Luisa para que no lo ejercite ella, sino la divina voluntad en ella. O sea que son dos clases de sacrificio distintas. Una la parte inicial, que es física, y otra la parte espiritual, que es la que lleva prácticamente durante toda su vida. Dice, Jesús le dijo a Judas que no existe la posesión demoníaca, pero en el Evangelio hay muchos ejemplos de personas poseídas. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere que le diga? No tengo la menor idea de lo que del por qué, pero yo definitivamente creo fervientemente en las palabras de Jesús. Y cuando está hablando con Judas, que Judas le dice que el demonio lo ha poseído, Jesús le dice, no es cierto, no es cierto. El demonio no puede poseer. Yo he creado una voluntad libre que nadie puede sojuzgar. Lo que ha pasado es que te has entregado. Cuando el alma se va entregando poco a poco, le va diciendo sí al demonio, el demonio va tomando poder sobre de él o sobre de ella. Así que llega un momento en que la criatura le hace totalmente entrega de su ser al demonio. Y entonces el demonio hace lo que quiere con ella. ¿Sería así en el Antiguo Testamento? Lo más probable. Pero también hay algo que el hombre en el Antiguo Testamento estaba privado de la gracia. Por lo tanto, al demonio quizá le era más sencillo el poder llegar e inducirlo a la entrega. No sé. ¿Sí? Pero las palabras de Jesús son muy claras. No es cierto. No existe posesión. Existe entrega. Y aquí hay una pregunta parecida porque dice, doctor, ¿qué puedo hacer por mi hijo en la divina voluntad? Pues le hicieron un trabajo de brujería satánica. Perdón, pero no tengo ninguna experiencia en este tipo de cosas. Jesús no menciona nada sobre este tipo de trabajos.
Pero yo sigo pensando en lo mismo. ¿Puede haber un trabajo, puede haber una vejación demoníaca? Sí. Un alma que es proclive a entregarse al demonio y que quiere hacerle daño a otra alma, o que el demonio quiere hacerle daño a otra alma. Por ejemplo, el demonio quiere dañar a Alejandra, y Alejandro es proclive a darle un sí al demonio. Bueno, ese ejemplo. Entonces el demonio actúa sobre Alejandro para que Alejandro ataque de algún modo a Alejandra. Eso existe, sí, definitivamente son las vejaciones que el demonio puede hacer. De allí fuera, tener que la idea de que algo me puede pasar o algo me ocasiona el que me hagan, no sé, algún trabajo, me imagino un muñeco, un vudú, perdón, pero volvemos al mismo punto, tenemos una voluntad libre. ¿El demonio me puede atacar con ideas obsesivas? Sí, que es otro de los puntos de vejación. Bueno, quizá me ataque con ideas obsesivas. Uno de los ejemplos más claros de eso son los celos. Una persona celosa es una persona que está influenciada totalmente por el demonio. O sea, donde esa desconfianza, ese celar a la otra, es demoníaco. Puede ser que por ahí también, pero para eso se necesita que el alma lo acepte. No sé si me explico. Todos los males a veces psicológicos, vamos a entenderlo que también pueden ser problema demoníaco. O sea, todo lo que son obsesiones, lo que son temores, lo que es incluso la depresión, todo esto definitivamente es un trabajo demoníaco sobre una persona. La persona lo acepta, le teme, le angustia. Lógico, ahí el demonio tiene más poder sobre de él o sobre de ella para seguir actuando y aumentando aquello. ¿Por sugestión? ¿Se puede sugestionar? Cuando la persona es muy, ¿cómo diríamos? Sensible, débil en ese sentido, empieza a creer lo que está pasando. Y el problema es que en la actualidad ha salido la psiquiatría tratando de catalogar estos puntos y tratando de medicar a las personas. Totalmente error, porque lo único que hacen es, iba yo a decir atontar, pero no es así. O sea, como adormecer un poco ese tipo de reacciones. Pero en realidad, o sea, ¿qué se necesita para salir de eso? Una firme convicción de que puedo hacerlo con la ayuda de Dios. Nada más. Y una entrega al contrario. Ahora voy a entregarme a Dios. No voy a seguirle el juego al demonio. Porque eso es seguirle el juego. Entonces, mientras yo le siga el juego, no estoy totalmente entregado a Dios. Yo he oído que uno de los mejores exorcismos es la confesión. Así es. Y en la Biblia dice que hay demonios que solo se van con ayuno y oración. También es otra. Que es un esforzarte, ¿no? O sea, ¿qué representa el ayuno? ¿Qué representa la oración? Una entrega a Jesús y un esfuerzo personal de estarte superando. Un dominio de sí mismo, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que... Ya terminamos. Perfecto. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que no volvamos a alejarnos tanto. Y los esperamos aquí en los próximos programas.
Y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Paris Gracias, Ale. Gracias. y sobre todo, ya saben, a ustedes, amigos. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. Y gracias, amigos, quienes nos escribieron desde España, Paraguay, Puebla, Argentina, California, Zacatecas, Colombia, Perú, Texas, Venezuela, Toluca, El Salvador, Monterrey, Francia, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Portugal, Nicaragua, Canadá, Ecuador y Ciudad de México. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.